Hola, soy Liben Curán. Recuerdan que hace unos días les comenté que había ya experimentado otro tipo de masa hecha en casa. Pues bien, esta pequeña laptop la hice gracias a eso. No tuve que usar horno, no tuve que usar nada raro. Todos los ingredientes los encuentran en casa y pues bueno, esta es mi nueva laptop. Pan blanco o de harina de trigo, pegamento blanco, el jugo de un limón, un cuchillo, una cuchara si no se quieren ensuciar y pintura si lo que quieren hacer, pintura con base de agua si lo que quieren hacer es pintar la masa desde un principio. El limón nos va a ayudar a que la masa no se eche a perder. Y el resistol va a hacer lo que tendría que hacer el horno tostador o horno convencional. Va a hacer que se ponga duro. Lo único que necesitamos hacer es esperar unos 12 a 24 horas para que se termine de poner dura la masa y eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es conseguir pan blanco. Puede ser de este tipo que es pan de caja, pan de molde, no sé cómo le llamen en su país. O también puede hacerse con bolillos si estamos en México, teleras, el migajón que tiene dentro del pan lo podemos usar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a quitarle la orilla para que solamente nos quede lo blanco. Traten de hacerlo mejor con un cuchillo para que aprovechemos lo más posible lo blanco y no lo tostadito que es en este caso las orillas. Quiero decirles que este es un pan que ya expiró, ya caducó, así que eso también lo pueden hacer con ese tipo de pan. De preferencia no es necesario que compren uno nuevo. Es hacer pedacitos este pan. Tratar de hacer moronas y dejar lo más fino que se pueda este pan. Ya hecho esto, si queremos podemos incluso ayudarnos con una tijera. Eso sí, asegúrense que esté limpia para seguir cortando y hacerlo lo más fino que se pueda. Importante, no usen agua. Si sienten que la masa está seca, agreguen más jugo de limón, pero no usen agua, ¿ok? Acuérdense, el jugo de limón va a hacer que no se eche a perder esta mezcla. Vamos a empezar a ponerlo, tratando de que todo se moje, ¿ok? Y empezando a amasar de una vez. Aparte tiene un olor bonito, porque no queda un olor muy feo, queda bonito. Y empezamos a revolver, tratando de que toda la masa quede mojada. ¿Ok? Después de esto, podemos agregar colorante si es que ya así lo queremos. Ay. Esta pintura es en base de agua, así que no va a quedar fea y si me mancho los dedos no pasa nada. Me voy a poder lavar las manos, ¿vale? Ya de hecho está agarrando forma.
con el simple limón y la simple pintura, pero necesitamos lo principal. Vamos a hacer que se endurezca esta mezcla y eso lo vamos a lograr con una cucharada de resistol o si ya son como yo, le pueden ir mezclando el resistol. Recuerden, si sienten que está poniéndose muy seca esta mezcla, lo único que les recomiendo es que le pongan más limón o un poquito más de resistol, pero no le pongan agua, ¿ok? Cero agua. Incluso si ven que se está poniendo demasiado chicloso, pueden usar un poquito más de pan, pero nada más. No se preocupen, esto conforme se va, de hecho el movimiento que vamos a empezar a hacer va a hacer que se empiece a hacer seco, se empiece a secar la masa. Uy. Como la pintura es con base de agua, no hay problema, vamos a poder lavar todo y seguimos mezclando. Mezclando hasta que quede una mejor consistencia. Les pido que tengan mucha paciencia, tienen que estar continuamente revolviendo. El resistol pues es rápido de secar, así que ni se preocupen. Vamos a ir. Ese es el movimiento que ayer descubrí y que me hizo que mi masa quedara mucho mejor. Hacemos pequeños tubos y los doblamos a la mitad y los volvemos a hacer así. Y no dejamos de mover. ¿Cómo se van a dar cuenta que la masa ya está? Cuando la pasen encima y vean que no deja residuos. Obviamente mi mano quedó así, pero ahí tienen el migajón hecho en casa. Para conservar esta masa, si no la vamos a utilizar toda, la podemos meter al refrigerador en bolsitas que tienen cierres y ahí va a quedar. Mientras no permitamos que el pegamento blanco salga al calor, esta masa va a estar fácil con ustedes un mes más o menos. La pueden depintar del color que ustedes quieran, no se tiene que hornear, solamente si ustedes lo quieren y pues nada, es fácil. Y ya van a poder hacer ustedes sus propias creaciones. Esta es una nueva masa. Es barata, los ingredientes los encuentran en casa y lo mejor, no tienen que hornearla. Lo único que tienen que hacer es tener paciencia para que se seque. Y si cuentan con un clima como el mío, que está aquí en Cancún, que es súper caliente, esto en menos de 12 horas, o simplemente con la luz de los focos, poniéndolo debajo de ellos o donde les dé, se empieza a secar. Así que no se preocupen, ya tienen una nueva masa hecha en casa, migajón casero. Si les pasa lo que a mí y les quedó mucha masa, pueden hacer esto. Y como aquí estamos tratando de reciclar,
Tan fácil como recogerlo con nuestra masita y seguir amasando.